Historia de nuestra ciudad. La ciudad de Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, siendo reconocida como la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América del Sur que aún se mantienen habitada. Actualmente, Santa Marta cuenta con una población aproximada de más de 561.000 habitantes, caracterizadas por una gran diversidad cultural donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Entre los pueblos indígenas más representativos de la región se encuentran los Cowi, Arhuaco y Wiwa, quienes habitan principalmente en la Sierra Nevada. La ciudad es uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano debido a su riqueza natural, histórica y cultural. Entre sus principales historia de nuestra ciudad. La ciudad de Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, siendo reconocida como la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América del Sur que aún se mantienen habitada. Actualmente, Santa Marta cuenta con una población aproximada de más de 561.000 habitantes, caracterizadas por una gran diversidad cultural donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Entre los pueblos indígenas más representativos de la región se encuentran los Cowi, Arhuaco y Wiwa, quienes habitan principalmente en la Sierra Nevada. La ciudad es uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano debido a su riqueza natural, histórica y cultural. Entre sus principales historia de nuestra ciudad. La ciudad de Santa Marta fue fundada el 29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo de Bastidas, siendo reconocida como la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América del Sur que aún se mantienen habitada. Actualmente, Santa Marta cuenta con una población aproximada de más de 561.000 habitantes, caracterizadas por una gran diversidad cultural donde conviven comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas. Entre los pueblos indígenas más representativos de la región se encuentran los Cowi, Arhuaco y Wiwa, quienes habitan principalmente en la Sierra Nevada. La ciudad es uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano debido a su riqueza natural, histórica y cultural, biodiversidad y su importancia para el turismo ecológico y la conservación ambiental. La ciudad perdida, Teyuna, es considerada uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país y reconocido por su valor histórico y cultural. La Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar histórico donde falleció el libertador Simón Bolívar y que hoy funciona como museo y sitio cultural. El corregimiento de Taganga es conocido por su tradición pesquera y su atractivo turístico. El sector turístico de Rodadero es considerado el principal balneario de la ciudad. El corregimiento de Minca, reconocido por sus paisajes naturales, el ecoturismo y la producción de café. Además del turismo, la economía de Santa Marta se basa en el comercio, la actividad portuaria, la pesca, la agricultura, especialmente de los cultivos de banano y palma africana en zonas cercanas a la ciudad. En el ámbito educativo, la ciudad alberga instituciones importantes como la Universidad del Magdalena, convirtiéndola en un centro académico relevante en toda la región Caribe. La ciudad también cuenta con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que facilita la conexión aérea con diferentes ciudades del país y del extranjero. Vamos a hablar ahora de la Bahía Puerto, su diversidad y su importancia para el turismo ecológico y la conservación ambiental. La ciudad perdida, Teyuna, es considerada uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país y reconocido por su valor histórico y cultural. La Quinta de San Pedro Alejandrino, lugar histórico donde falleció el libertador Simón Bolívar y que hoy funciona como museo y sitio cultural. El corregimiento de Taganga es conocido por su tradición pesquera y su atractivo turístico. El sector turístico de Rodadero es considerado el principal balneario de la ciudad. El corregimiento de Minca, reconocido por sus paisajes naturales, el ecoturismo y la producción de café. Además del turismo, lo que facilita la llegada de grandes embarcaciones y convierte al puerto de Santa Marta en uno de los más seguros y profundos del continente. En los últimos años, el puerto ha tenido un crecimiento significativo, especialmente en la llegada de cruceros y turistas. Además, se han realizado inversiones para mejorar la infraestructura portuaria y fortalecer el turismo, con motivo de los 500 años de fundación de la ciudad.
Se proyectan inversiones en obras como muelles turísticos en zonas como Pozos Colorados y El Rodadero, con el objetivo de generar empleo y consolidar la ciudad como un destino turístico portuario clave en toda la región Caribe. A continuación vamos a hablar de la línea de tiempo de la ciudad de Santa Marta. 1525 fue la fundación de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas. Entre los siglos XVI y XVII, Santa Marta se convierte en un importante puerto colonial español en todo el Caribe. En el 1810, Santa Marta permaneció fiel a la corona española durante los primeros movimientos de independencia. En el año 1830, falleció el libertador, el gran Simón Bolívar, en la quinta de San Pedro Alejandrino, aquí en Santa Marta. Para finales del siglo XIX, se impulsa el desarrollo del puerto y las exportaciones de banano, fortaleciendo la economía regional. Para el año 1928 ocurre la masacre de las bananeras, que impactó económico y socialmente en toda la región Caribe. En 1949 fue la inauguración del aeropuerto Simón Bolívar, mejorando la conectividad aérea de la ciudad. En 1964 fue la creación del Parque Nacional Natural Tayrona, aumentando la importancia turística y ambiental. En 1991, la nueva Constitución Política de Colombia fortaleció los derechos de los pueblos indígenas de la región. Y en el año 2025 fue la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta. Como bien sabemos, Santa Marta fue fundada en 1525 por Rodrigo de Bastida. La ciudad hoy cuenta con más de 561.000 habitantes y una gran diversidad cultural. Es uno de los principales distritos turísticos del Caribe y se destaca principalmente por el Parque Nacional Natural del Tayrona, por su belleza natural. Su economía se basa en el turismo, el comercio y la agricultura. Además de eso, hay un centro académico muy importante, el cual es la Universidad del Magdalena. También es recordada porque allí falleció Simón Bolívar, lo que la convierte en un lugar histórico clave. En este video vamos a estar hablando sobre el atributo urbano y el espacio público. Me gustaría definir qué significa el espacio público partiendo para que podamos entender el resto de las diapositivas y el resto de la problemática, que es el déficit del espacio público. Mucha gente tiene mención de que el espacio público vienen siendo esas zonas públicas como donde se ofrecen los servicios públicos, porque hace relación y mucha gente actúa por el comportamiento lógico. Pero hay que entender que los espacios públicos, en este caso, son parques, zonas de concentración, zonas de recreación, escenarios deportivos, que son los que brindan esa integración colectiva de nosotros como sociedad, el libre desarrollo, la libre expresión. Buscando eso, ahora hay que entender de que hay una norma que es la 1077 del 2015, más específico artículo 2,2 y 2,3, él nos hace mención sobre cuáles son los límites por persona que deben establecerse en el espacio público. Aquí vamos a mencionar lo que son 15 metros por persona. Vamos a abarcar un ejemplo. Ok, mi pieza tiene 3 metros por 3 metros, ¿cierto? ¿Cuánto da eso en metros cuadrados? Tenemos 9 metros cuadrados. Es decir, nosotros aquí manejamos una cifra de 2,8.9, casi los 3, casi los 3 metros por persona. Yo entrando en mi cuarto, ni siquiera estoy en la cifra que estamos manejando aquí actualmente en Santa Marta, sino que estoy en la cuarta parte de lo que es un cuarto de 3 metros por 3 metros, que son 9 metros cuadrados, para que tengamos esa dimensión. Ahora, Bogotá maneja una cifra que, siendo la capital, que siendo mucho más desarrollada, maneja una cifra de 4.8. Medellín maneja una cifra de 3,8. Nosotros estamos manejando una cifra muy por debajo de 2,9. Esto a nivel nacional nos hace entender de que sí tenemos una problemática no solo aquí en Santa Marta, sino en todo el país. Pero yéndonos a nuestra ciudad, la problemática es aún mucho mayor. Y que, mencionando anteriormente el déficit que estamos manejando, entonces todo eso se suma a que nos encontremos hoy en día así, pero también se suma a que en el POT estemos estableciendo esas medidas para mitigar ese impacto y superar esa cifra, y que lo que hoy se está viviendo sea una problemática del pasado y se brinden esos escenarios, esos espacios, se busque los proyectos que brinden esos escenarios, recuperar esos espacios y mitigar ese porcentaje que estamos manejando. El POT Santa Marta 2020, 500 años, encontramos como estrategia para mitigar el impacto del déficit del espacio público el Parque Lineal sobre el río Manzanares, una obra que entrega Corpamat con más de 6.400 metros cuadrados.
el cual hace parte del mejoramiento del déficit del espacio público que estamos viviendo ahora mismo en nuestra gran hermosa ciudad, Santa Marta. Este proyecto ha permitido para los semarios contar con un escenario deportivo para la recreación y cultura. Ahora, invitamos con este video, aparte de una toma académica, también a incentivarlos a que cuidemos estos escenarios, a que nos apropiemos, tengamos sentido de pertenencia, a que si llegamos aquí y vemos basura, podemos recogerla, hagamos eso de nosotros, de nosotros como personas. Apoyemos a cuidar estos escenarios que nos brindan esta recreación, esos escenarios para poder nosotros desarrollarnos libremente. En el tema de las causas hay que resaltar que vamos a manejar 3 en esta diapositiva. Son las más relevantes y las que generan ese mayor porcentaje en el déficit que estamos teniendo actualmente. Una de ellas es que Santa Marta registró aproximadamente unos 600.000 habitantes para finales del 2025 e inicios del 2026, una cifra que es bastante drástica para el espacio urbano que estamos manejando, llegando a ser mucha de esa población informal de manera inmigrante, representando un 61% de ese margen que dimos de los 600.000 habitantes. Otro, el escaso y bastante notable, porque es lo que hace posible que estos espacios tengan esa intervención y se generen proyectos que impacten y que ayuden a mitigar estas cifras. Lo hace lo que es el déficit público que estamos manejando, la escasez de recursos enfocados en esos proyectos que brinden esos espacios, pues también genera un impacto muy grande. Entonces, si le sumamos el exceso de población de manera informal, el déficit de recursos, ya vamos viendo de que estamos viendo que esas cifras van de la mano, es por esas consecuencias. Ahora también algo que ya temas personales es la construcción de manera irregular, eso que se llaman invasiones, esa capacidad del Estado de no poder comprar zonas urbanas para brindar esas viviendas y brindar esos escenarios como deportivos, como de recreación y cultura, hacen parte a que estemos manejando esta cifra en estos momentos. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar del contexto migratorio de Santa Marta. Para comenzar, es importante entender que la ciudad de Santa Marta se caracteriza por ser un territorio receptor de población migrante, es decir, que muchas personas llegan desde otras regiones del país buscando empleo, mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades. Y se estima de que más del 60% de su población es migrante y que esta parte de personas se asientan en sectores de bajos ingresos. Con esto ha generado un crecimiento urbano acelerado y en muchos casos desorganizado, especialmente en zonas periféricas donde no siempre hay acceso a servicios básicos ni a espacios públicos. Por esta razón, la migración se convierte en un factor clave que aumenta la presión sobre el espacio público y la infraestructura de la ciudad. Ahora les vengo a hablar sobre la transición demográfica y crecimiento de Santa Marta. Ahora bien, otro aspecto fundamental es la transición demográfica que vive Santa Marta. Actualmente, la ciudad está experimentando un envejecimiento progresivo de su población. Esto implica nuevas necesidades como espacios públicos accesibles y seguros adaptados para adultos mayores. Además, se proyecta que hacia el año 2050 casi toda la población vivirá en zonas urbanas. A esto se suma un crecimiento poblacional acelerado en los últimos años, impulsando principalmente la migración. Este aumento ha generado una gran demanda sobre la infraestructura urbana y los servicios públicos, sin que el desarrollo del espacio público crezca al mismo ritmo. Y esta es una de las problemáticas principales que aborda Santa Marta en el tema del déficit del espacio público. Lo que en un momento inició como una invasión, hoy en día son sectores urbanos que carecen de escenarios deportivos, de escenarios públicos, donde se viva la recreación, la cultura, de falta de pavimentación, de sanidad, agua potable, aumentando esa cifra drásticamente. Y esto es nuestro paraíso, nuestra hermosa Santa Marta, la ciudad de los 500 años. Finalmente, esto tiene como consecuencias e impacto de que el déficit de espacio público genera importantes consecuencias en Santa Marta. En términos de salud,
La falta de zonas verdes se relaciona con el aumento del senderismo, enfermedades crónicas y problemas emocionales como el estrés. En el ámbito social, limita la convivencia, el encuentro comunitario y puede generar aislamiento, especialmente en poblaciones vulnerables. Además, la ausencia de espacios públicos adecuados también influye en la percepción de inseguridad y puede contribuir al aumento de la violencia. En conclusión, el crecimiento poblacional, la migración y la desigualdad han generado fuerte presión sobre el espacio público, lo que hace urgente implementar soluciones que garanticen espacios accesibles, seguros y de calidad para todos los ciudadanos de Santa Marta. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Martín Gómez y vamos a hablar un poco sobre el espacio público. Y me gustaría que primeramente entendiéramos qué hace parte del espacio público y pues qué no, que a veces el desconocimiento nos hace relacionarlo. Hay que entender de qué no hace parte, son las calles, los andenes, y qué sí hace parte, pues lo conforman lo que son parques, lugares de descanso, zonas verdes, zonas donde la población se integra a hacer actividades deportivas, culturales, de recreación. En el plan de ordenamiento territorial, acá en Santa Marta, el 2020, que es Santa Marta 500 años, adopta la problemática del déficit como una problemática real. Y dentro de esas estrategias que el POD nos plantea es recuperar escenarios deportivos, zonas verdes, crear esos escenarios de recreación a la ciudadanía. Ahora, hay unos lineamientos que es el Decreto Nacional, el 1077, el cual establece unas medidas. Aquí en Colombia son 15 metros cuadrados por persona. Actualmente en nuestro territorio estamos con un déficit, ya que nos encontramos en 2.8,9, es decir, ni los 3 metros cuadrados por persona. Hay un ejemplo que en la diapositiva que me gusta mucho, y es que un cuarto pequeño, puede ser donde nos encontramos, donde vivo yo, donde vives tú, tiene 3 metros por 3 metros, que hacen 9 metros cuadrados, y aún así una persona aquí en Santa Marta ni siquiera cuenta con un espacio de 9 metros cuadrados para su desarrollo. Entonces, ya por ese lado, por ese ejemplo, nos ayuda a dimensionar lo real del déficit que estamos manejando, que es un 81% por debajo del estándar permitido. Y compañero, es que una de las causas, bueno, hay 3 causas que nos tienen en esta cifra, pero una de ellas es el crecimiento informal. Son esas zonas de invasión, son esas zonas que crecen primeramente sin la debida planeación, sin los debidos espacios y los escenarios deportivos de recreación, sin las aguas potables, sin el sistema de saneamiento básico. Entonces todas esas cosas, ese crecimiento informal nos tiene con esa alza, aparte de la parte migratoria, que también se le suma muchísimo a esa causa. Y fuera de eso, la carencia también de parte de un plan que nos lleve a fortalecer esa falencia, creando esos escenarios, manteniendo los escenarios que ya tenemos, que eso es mucho de las cosas que nos pasan aquí, que hay escenarios que se les invierte un gran presupuesto, se genera un proyecto de impacto, pero que hoy en día los vamos a ver y son escenarios que están carentes de mantenimiento, que no pareciera ni el tiempo que llevara, ni que doliera la inversión que se sacó para la ejecución de esos proyectos. Entonces, todas esas cosas, falta del sentido de pertenencia también de nosotros como ciudadanos, pues no solo hacer veeduría, sino como que yo me apropio de esto salió de mis recursos, yo voy, y si toca ir a barrer, o si veo, y si toca hacer algo, las cuadrillas. Yo siento que aquí en Santa Marta nos falta mucho con el tema de cuadrillas, de limpieza. En mi barrio, pues, cuando yo crecí, nosotros los fines de semana, los que jugábamos béisbol, pues terminábamos de jugar y manteníamos limpio la cancha de béisbol y entre todos limpieza y las graderías y todo, porque nuestra familia nos iba a ver, porque era donde nosotros nos recreacionamos. Entonces siento que se le suma a esas 3 carencias que nos presentan el POD. Ahora, pues esto también nos deja como consecuencia la falta de esos espacios públicos, de esos escenarios deportivos, pues queda de que muchos jóvenes crezcan con enfermedades crónicas como obesidad, como con azúcar, o sea, por esa sedentariedad, por la carencia de estos espacios. Vemos eso de que la infancia y la juventud no está creciendo como tal vez en nuestro tiempo nosotros sí crecimos jugando fútbol, jugando trompo y duñita. Entonces, si no tampoco tenemos estos escenarios, pues va a haber un aislamiento social.
ya la gente pues va a estar más en sus cuartos, y ahora con el tema de la tecnología, muchas cosas, pues muchos hogares se ven que los niños mandan más en el celular. Entonces todas esas cosas, aunque uno lo crea, van sumando. Unos para suma y unos para resta. En este caso, pues esas cosas restan a un plan de ordenamiento que nos brinde todas esas posibilidades a nosotros como ciudadanos, un desarrollo social. Instrumento de la Administración Pública para aumentar el espacio público en Santa Marta. El COMPES 3718 del 2012 creó la Política Nacional del Espacio Público con unas metas para que los municipios aumenten los metros al cuadrado de espacio público por habitante. En este caso, ¿qué puede hacer la Alcaldía de Santa Marta? Bueno, básicamente lo que puede hacer es usar el COMPES 3718 del 2012 y el POT de Santa Marta como marco para aumentar el indicador de metros cuadrados por habitante. En la primera propuesta, lo que se propone es recuperar el espacio público invadido, identificar y recuperar las zonas que están ocupadas tanto por el comercio informal o en este caso el parqueo ilegal. Reubicar a los vendedores en las diferentes áreas que estén habilitadas. Este es el modelo que ya aplicaron en Bogotá y Medellín para reducir su déficit. La segunda propuesta es aprovechar los lotes que están vacíos y baldíos urbanos. Por otra parte, el POT permite declarar de utilidad pública los diferentes terrenos subutilizados para convertirlos en parques, lo cual es una vía directa para generar nuevo espacio público sin depender de las diferentes expansiones o en este caso las nuevas expansiones. Es decir, que la administración distrital tiene dos rutas concretas, ordenadas, lo invadido y activar lo subutilizado, ambas con respaldo normativo vigente. La inteligencia artificial puede ayudar a Santa Marta a resolver el déficit del espacio público. Con Google Earth mapeamos en tiempo real donde faltan zonas verdes por barrios. Urban Footprint simula el impacto de cada inversión antes de gastar. QGIS con Machine Learning encuentra lotes baldíos para nuevos parques. Y plataformas como Serial Work Lab miden cómo la gente usa el espacio público hoy en día. La inteligencia artificial no es futuro, es la herramienta para decidir mejor. Concluir con este trabajo, el déficit del espacio público en Santa Marta es estructural. Los instrumentos normativos existen en el Plan de Ordenamiento Territorial, pero fallan por falta de voluntad política y gestión. El fenómeno migratorio agrava el problema. No se pueden exigir cesiones de asentamientos nacidos de la necesidad.